Buen día, bienvenidos a la cuarta reunión del ciclo de moratoria. Aprovecho la oportunidad, es la primera vez que me encuentro con ustedes en este año. Les deseo un feliz año, un buen año personal y en lo profesional. Bueno, les cuento un poco, ¿por qué digo la cuarta reunión? Ustedes saben, para los que se unen ahora a estas reuniones, les cuento cómo surgió esto. A fin de año, cuando dimos la última reunión, cuando nos despedimos del ciclo de actualidad 2021, la presidenta Gabriela Russo nos pidió, estaba Patricia Lange, coordinadora del ciclo de práctica, Verónica Agüero, estaba yo, y nos pidió, como iba a haber un lapso muy grande entre el vencimiento de la moratoria y la última reunión que dábamos, que era en diciembre, nos pidió que enero y febrero tratemos en profundidad el tema de la moratoria para que el matriculado pueda llegar preparado para el vencimiento que opera en marzo del 2022. Y bueno, eso hicimos. En enero nos reunimos, Patricia, el cuerpo técnico, y yo, y armamos, y esto es lo que nos pareció lo más oportuno en su momento, hacer una reunión general de aspectos generales de la moratoria y después tocar tópicos en forma específica. Y así fue, hicimos una reunión específica de condonación de deuda, después hicimos una reunión de rehabilitación, reformulación y refinanciación de planes, con muchos ejemplos. Se habló de hoy, esta reunión, ahí no sé si estoy equivocado o no, si en el orden, la reunión de hoy es la reunión de reformulación, rehabilitación y refinanciación. A posteriori, el miércoles que viene, vamos a dar una reunión de ampliación de la moratoria, y por último, el 23, vamos a hacer un taller. Esto es una novedad, pero el taller, ¿en qué consiste? Lo vamos a hacer en vivo. Van a estar los que dieron cada una de las reuniones semanales y vamos a contestar preguntas. Entonces, si ustedes el 23, y les parece bien, vamos a hacer preguntas en directo, para poder llegar a marzo, y este era el objetivo, y esto es lo que nos pidió la presidenta, tratar de llegar a marzo con todo el aspecto de la moratoria visto, para poder resolver en la vida profesional o en la práctica. Bueno, hoy me toca presentar, y estoy acá por eso, quiero presentar la reunión de hoy, que la van a dar Dayana Polisoto y Karina Januszewski. Dayana y Karina son docentes de la Universidad de Buenos Aires, son compañeras nuestras en la facultad. Dayana es de Impuestos 1, Karina es de Impuestos 2. Por supuesto, todo el grupo que coordina, estamos muy agradecidos. En lo personal, y con Patricia tuvimos la oportunidad de ver por anticipado el material. Los dos reconocemos, y todos reconocemos, el esfuerzo que han hecho. Aún con algunos problemitas de salud, optaron por tomar a cargo la reunión. Nosotros valoramos mucho eso, y entonces nuestro agradecimiento desde la coordinación y desde la presidencia a las dos. Además, las felicito por el esfuerzo, el material, la responsabilidad para preparar la reunión, pero más las felicito por anticipado, porque sé que la reunión de hoy va a ser un éxito, porque por la forma que se prepararon no puede salir de otra manera. Entonces, en nombre de todos los que coordinamos, Patricia, la presidenta y yo, le damos un agradecimiento y la saludamos, y Dayana y Karina, les paso la palabra. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Buenos días para todos. En primer lugar, agradezco a las autoridades del Consejo, a Gustavo Díez y a Patricia Lange por habernos convocado para realizar este ciclo, y agradezco a Karina, mi compañera de equipo con el cual realizamos este trabajo. ¿Qué tal? Buenos días también. Agradezco también a las autoridades del Consejo, y especialmente a Gustavo y a Patricia. Un placer realmente trabajar con Dayana, la verdad que fue muy, muy bueno. Y bueno, hoy venimos a la cuarta reunión de la moratoria, ¿sí?, de este ciclo,
en donde vamos a hablar sobre rehabilitación, reformulación y refinanciación. Le cedo la palabra a Diana para que arranque. Bien, bueno, nosotros tenemos 3 conceptos: refinanciación, reformulación y rehabilitación. 3 conceptos que parecen muy similares cuando los mencionamos, sin embargo son distintos, aplican a distintas situaciones y tienen características distintas. La idea es empezar a hablar de cada uno de ellos, pero primero vamos a hacer un breve resumen de qué significa cada uno de ellos. Sí, la idea con este resumen que nosotros preparamos es para posicionarnos en cada uno de los beneficios que esta ley de alivio fiscal nos plantea, ¿sí? Por un lado tenemos refinanciación, y en ese beneficio entrarían todos los planes vigentes, excepto los de la moratoria anterior. Por otro lado, tenemos el concepto de reformulación, que sería para determinados sujetos que en las moratorias anteriores tenían la situación de condicionales de planes. Y por último, tenemos el beneficio de rehabilitación, que sería para todos los planes caducos de la moratoria anterior. Cada uno de estos temas los vamos a ir desarrollando, ¿sí?, con ejemplos prácticos para que ustedes puedan ver en qué caso cada uno va a poder analizar si entra o no, y de entrar, bueno, cuáles serían los beneficios. Vamos a comenzar primero entonces por el de refinanciación, Diana. Bien. Bueno, como decía Karina, vamos a comenzar con refinanciación de planes vigentes. Vamos a tratar este concepto, a quiénes aplica, qué beneficios trae y en qué casos nos convendría refinanciar un plan o no. En primer lugar, y para posicionarnos, el marco normativo de la refinanciación de los planes vigentes es la Ley 27.653, la Ley de Alivio Fiscal, en su título 2, capítulo 2. Por otro lado, dentro de la Resolución General 5101, vamos a encontrar la refinanciación de planes vigentes en el título 1, apartado I. ¿Quiénes pueden adherir al beneficio de la refinanciación de planes vigentes? En primer lugar, todos los contribuyentes y responsables con planes de pago vigente. Esto es importante señalar, ya que no podemos hablar de refinanciación si los planes de pago no están vigentes. Que hayan presentado los planes a través del sistema Mis Facilidades, que contengan obligaciones susceptibles de ser incorporadas, excepto los planes de la Resolución General 4.667 y 4.816. Estos planes son los de la moratoria anterior, que tienen un tratamiento distinto. ¿Cuáles son los beneficios que nos trae la refinanciación de planes? Bueno, en primer lugar vamos a poder utilizar el beneficio de condonación de intereses, la condonación de intereses que prevé la moratoria ampliada, que depende del tipo de sujeto, vamos a tener un porcentaje distinto sobre el capital. La quita por pago al contado, en caso de optar por esta modalidad, y una financiación hasta en 120 cuotas. Recuerden que las cuotas van a depender también del tipo de contribuyente y de la deuda incluida. Sin embargo, tenemos algunos planes que no vamos a poder refinanciar, que es lo que les comentaba al principio, y aquellos planes que quedan excluidos de la posibilidad de refinanciación son los planes que no se hubiesen presentado a través del sistema Mis Facilidades. ¿Qué ejemplo podemos tener de este tipo de planes? Por ejemplo, los planes especiales de la Ley de Procedimiento Tributario. Son planes que no se presentan a través del sistema, sino que tienen una modalidad de presentación diferente, y por lo tanto no son susceptibles de refinanciación. Por otro lado, no van a poder refinanciarse aquellos planes que contengan obligaciones que la moratoria ampliada no permita incorporar. Por ejemplo, un plan de facilidad de pago por el aporte solidario. Recordemos que la Ley de Alivio Fiscal, en el capítulo de moratoria ampliada, excluye específicamente esta deuda, por lo tanto, no podríamos refinanciar un plan que contenga dicha deuda. Y por otro lado, como ya les habíamos adelantado, no van a poder refinanciarse los planes de la moratoria anterior, es decir, la Ley 27.541 y la Ley 27.562. En este caso, si están vigentes no vamos a poder hacer nada. Si caducaron esos planes,
vamos a tener opción de rehabilitarlo, si eso sucedió antes del 31 de agosto del 2021, o de hacer un nuevo plan. Pero más específicamente el tema de planes de la moratoria anterior lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta respecto a la refinanciación de planes vigentes? En primer lugar, tenemos que saber que la refinanciación es optativa, es decir, no estamos obligados a refinanciar ningún tipo de plan, lo vamos a hacer solo si nos conviene esa refinanciación, y vamos a tener que analizar la conveniencia desde distintos aspectos. La refinanciación se va a poder efectuar por cada plan, a través del sistema de facilidades, en la opción refinanciación de planes vigentes. ¿Qué quiere decir con que vamos a hacer la refinanciación por cada plan? Supongamos que nosotros tenemos 5 planes vigentes. Cuando entramos a la opción de refinanciación, vamos a ver ese listado de planes vigentes, susceptibles de ser refinanciados, pero no podemos consolidar una única deuda y hacer un único plan, sino que vamos a tener 5 planes, si refinanciamos todos, por supuesto, vamos a tener nuevamente 5 planes. Otra cosa que implica realizarla por cada plan es que no vamos a poder dividir los planes. Por lo tanto, si nosotros tenemos un plan de facilidades de pago que contiene una deuda de IVA, por ejemplo, y una deuda de aporte de seguridad social, no vamos a poder dividir los planes para que tengan distintas cuotas. El monto que se va a consolidar en esa refinanciación va a tener en cuenta los pagos efectuados hasta el último día del mes anterior a la refinanciación. Es decir, que si nosotros estamos refinanciando hoy, 9 de febrero, lo que vamos a tener en cuenta son los pagos efectuados hasta el 31 de enero pasado. No importa en qué momento del mes estemos haciendo esta refinanciación, si es hoy 9 de febrero o si es el día 27 de febrero. Siempre se va a tener en cuenta hasta el 31 de enero en el ejemplo que estamos dando. Esta situación es importante para tener en cuenta que la cuota que vence en febrero no debe pagarse, si nosotros lo estamos haciendo hoy 9 de febrero. Pero ¿qué pasa si lo hacemos el 27? Esa cuota va a tener que pedirse la reversión en el banco. Entonces, es muy importante situarnos en qué momento del mes estamos realizando la refinanciación, saber si la cuota se debitó o no se debitó, porque sabemos que la cuota se debita en el día 16 de cada mes, pero si no hubo fondos se debita en el día 26. Por lo tanto, vamos a tener que primero saber si esa cuota fue debitada o no, y en función de eso actuar, ya sea si la cuota no está debitada, pedir la suspensión del débito, y si la cuota se debitó ese mes, solicitar la reversión del débito. Esta reversión del débito se solicita en el banco dentro de los 30 días corridos de efectuado el mismo. Supongamos que se debitó la cuota y nosotros no pedimos la reversión. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Reimputar la cuota contra otra obligación. No vamos a poder reimputar la cuota contra una cuota del plan de pagos nuevo, pero sí la vamos a poder utilizar para pagar otra obligación de ese contribuyente. Otras pautas a tener en cuenta en esta refinanciación de planes de pago: vamos a poder optar por el plan de pagos al contado, es decir, la cancelación mediante pago contado con la quita del 15% que nos prevé la moratoria ampliada, o vamos a poder adherir a un plan de facilidades de pago, con las cuotas que le corresponden al sujeto y tipo de obligación. En ese caso, si un mismo plan, lo que les mencionaba anteriormente, si tenemos un mismo plan que contiene más de una obligación, y dentro de esas obligaciones son distintos tipos de obligaciones, ejemplo, aporte de seguridad social, y obligaciones impositivas, vamos a tener como límite de cuotas la obligación que permita menos cuotas. En este caso, aporte de seguridad social, es decir, no vamos a poder utilizar todas las cuotas que permite un plan común, sino que nos vamos a tener que limitar a la obligación que permite menos cuotas en esa refinanciación. Por eso es importante lo que les mencionaba anteriormente, que la refinanciación se hace por cada plan, y que no podemos dividir ese plan para poder aprovechar las cuotas.
Para tener en cuenta, la primer cuota va a vencer el día 16 de abril del 2022. En este caso no importa cuándo estemos haciendo la refinanciación, si la hacemos hoy en febrero, si la hacemos en marzo, siempre la primer cuota va a vencer el día 16 de abril. En esta situación lo que nos permite es diferir el pago de las cuotas que teníamos de los planes vigentes. Si nosotros tenemos hoy un plan vigente, vamos a tener una cuota que nos vence ahora el 16 de febrero, vamos a tener una cuota que nos vence el 16 de marzo, sin embargo, si entramos en la refinanciación, tanto en febrero como en marzo no vamos a estar pagando cuota, con lo cual puede llegar a ser un alivio financiero para este contribuyente. Las cuotas se van a cancelar mediante débito directo en cuenta bancaria, como el resto de los planes que conocemos. Y otro dato a tener en cuenta, no menor, es que se mantiene la fecha de consolidación original del plan de pago. Si nosotros, por ejemplo, realizamos un plan de pago el 15 de julio del 2021, y hoy decidimos refinanciar ese plan de pago, la refinanciación va a tener como fecha de consolidación el 15 de julio del 2021. ¿Qué significa esto? Que no va a haber intereses resarcitorios, porque el plan siempre siguió vigente, y lo único que estamos haciendo ahora es refinanciar. Es decir, los intereses resarcitorios cesaron en el momento en que ingresé al plan de facilidad de pago, el 15 de julio en nuestro ejemplo. ¿Cómo vamos a confirmar este plan? Bueno, si tenemos pago a cuenta, es decir, si al contribuyente le corresponde el pago a cuenta, se confirma el plan con la confirmación del pago a cuenta. Si no tenemos pago a cuenta, con el simple envío del plan estamos confirmando. Esta aclaración es importante porque si bien la mayoría de los planes, y de hecho hace varios años que suele ser igual, si nos ponemos a pensar en lo que fue la moratoria del año 2016, esa moratoria preveía la confirmación del plan luego de pagar el pago a cuenta, y nos daba un plazo de 48 horas para hacer esa confirmación, donde hubo muchos casos que nos olvidamos de confirmar y hubo que solucionar algunos problemas. Por eso es importante saber que no necesitamos confirmar nada, simplemente pagar el pago a cuenta de corresponder o hacer el envío del plan una vez que estamos refinanciando. La presentación del plan va a ser comunicada a través del domicilio fiscal electrónico del contribuyente, es decir, que nos va a llegar una notificación diciendo que fue aceptado ese plan, y efectuada la refinanciación no vamos a poder retrotraer la situación al plan original. Esto también es importante porque una vez que analizamos si nos convenía o no nos convenía refinanciar, y ya vamos a ver algunos puntos para poder analizar esta situación, no nos podemos arrepentir de lo realizado. La normativa nos dice que la falta de cancelación de las cuotas va a generar la caducidad del plan refinanciado, y esto va a ser en función de las cuotas, de la falta de cancelación de las cuotas de la moratoria ampliada, que va a depender del tipo de plan y de las cuotas de ese plan. Sin embargo, no menciona otras causales de caducidad en el apartado de refinanciación, pero podemos decir que aplican las mismas causales de caducidad previstas para la moratoria ampliada, es decir, que si realizamos determinados hechos que nos indiquen la caducidad, al igual que la moratoria ampliada, va a suceder en un plan refinanciado. ¿Por qué? Porque una vez que refinanciamos la deuda, estamos dentro de las condiciones de moratoria ampliada. Vamos a ver ahora las pantallas para poder solicitar esta refinanciación de deuda. En primer lugar, tenemos que ingresar con el quit y la clave fiscal al servicio Mis Facilidades. Una vez dentro del servicio, vamos a elegir Nueva presentación, y dentro de las opciones que nos da el sistema, vamos a elegir la primera, Ley 27653, Planes de Facilidad de Pago de Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social. Una vez dentro de esa opción, el menú nos despliega una serie de opciones, varias, en la que nos tenemos que situar en la opción Ley 27653, refinanciación de planes vigentes, excepto planes Ley 27541 y Ley 27562. Esto que habíamos mencionado anteriormente, que no podemos refinanciar
deudas de esas moratorias. Ingresamos dentro de esta opción y automáticamente el sistema nos va a mostrar todos los planes susceptibles de ser refinanciados. En este caso, el contribuyente tiene un solo plan que permite la refinanciación y por lo tanto un único en la lista. Iniciamos la refinanciación y una vez que iniciamos la refinanciación, las pantallas son similares a la adhesión de un plan común, es decir, que en primer lugar tenemos la selección de la CBU, luego vamos a tener la carga de obligaciones, que ya nos va a traer el sistema esa carga de obligaciones, y un dato a considerar es que ya nos trae la carga de obligaciones con los montos determinados de acuerdo al procedimiento que vimos anteriormente, es decir, que del monto original le va a descontar cada uno de los pagos que se efectuaron hasta el último día del mes anterior, y nos va a traer ya la deuda a consolidar. Es decir, que nosotros desde ya que tendríamos que controlar estos números, pero no tenemos que ingresar manualmente los valores. Si estamos de acuerdo con lo que nos muestra el sistema, vamos a confirmar las obligaciones y vamos a pasar a la pantalla siguiente. En la siguiente pantalla nos va a mostrar el detalle de la deuda, las cuotas en las que podemos ingresar, la tasa de interés. En este caso podemos ingresar de 1 a 60 cuotas con una tasa del 1,5%, y nos muestra además el sistema cuál es la deuda total sin condonación de intereses, 35.909 pesos, la deuda consolidada con el beneficio de la ley 27.653. ¿Qué beneficio estamos hablando? Justamente la condonación de intereses. En este caso es muy poquita, porque es una deuda de julio, por lo tanto los intereses eran mínimos y la condonación que aplica no es demasiado significativa. Luego nos muestra la deuda con el 15% de bonificación en caso de pago al contado. Si elegimos ir por plan de cuotas, si bien el sistema nos está mostrando que podemos elegir entre 1 y 60 cuotas, una vez que vamos a elegir la cantidad de cuotas, el límite máximo es de 35. ¿Y por qué nos encontramos con un límite máximo distinto al rango anterior que nos mostraba? Porque un dato a tener en cuenta es que las cuotas no pueden ser menores a 1.000 pesos. En este ejemplo, si fuesen más cuotas, las últimas cuotas, ya que son decrecientes, quedarían por un valor menor y no lo permite el sistema. Entonces, un máximo de cuota de 35, que empieza con una cuota de 2.053, en este caso no tenemos pago a cuenta porque es una microempresa. Si aceptamos seguir con este plan de pagos, vamos a tener, en caso de ir por pago al contado, la generación del BEP, o en caso de elegir de corresponder el pago a cuenta, vamos a tener que generar también el BEP. Si vamos por cuotas y no corresponde el pago a cuenta, este paso no lo vamos a tener. Una vez que de corresponder generar el BEP, una vez que elegimos la entidad al cual vamos a enviarlo, lo único que nos queda es el paso 5, envío del plan. Una vez que enviamos el plan, recuerden que no se puede retrotraer la situación al plan original, y ya estaríamos en presencia de un plan refinanciado de acuerdo a esta nueva ley. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico en el cual vamos a analizar si nos conviene o no nos conviene la refinanciación. En este ejemplo, el plan se consolidó el 15 de julio del año 2021, es un plan correspondiente a aportes y contribuciones de seguridad social. La deuda total consolidada fue de 89.319 pesos. Este ejemplo se refinanció en enero, por eso tenemos estas fechas de vencimiento, es decir, que a enero restaban abonar 3 cuotas de las 8. Es un plan de pago permanente con un máximo de 8 cuotas que en ese momento se eligió. Quedaban 3 cuotas por abonar. Si nosotros hacemos la simulación, o en el momento que se realizó, hicimos la simulación de la refinanciación, y nos daba la posibilidad de 35 cuotas con estos valores. Como les había mencionado antes, arrancaba con una cuota
de 2.065, y la última cuota, la número 35, era de 1.025. Recuerden que es capital constante, interés decreciente sobre saldos. ¿Qué análisis realizamos para definir si refinanciamos o no? Bueno, por un lado, en el plan actual tenemos un capital adeudado a la fecha, si bien partimos de 89.000 pesos, habiendo abonado 5 cuotas de las 8, a la fecha en que se pretendía hacer la refinanciación se debía 35.909 pesos. El total de intereses financieros era 2.102, un total de deuda de 38.011. La cuota promedio era de 12.070 y nos quedaban 3 cuotas por abonar. En el plan posible, cuando hablamos de plan posible, estamos hablando de la posibilidad de refinanciación a través de la moratoria. En este plan posible, el total de capital es de 35.359,16, no coincide con el de arriba por esta cuestión que les mencionaba anteriormente de la condonación de intereses resarcitorios. Un total de intereses financieros de 10.071, una deuda total de 45.430 pesos. Si sacamos la cuota promedio de esas 35 cuotas que vimos anteriormente, estamos hablando de una cuota promedio de 1.298 pesos, y como les había mencionado, 35 cuotas. Una forma de analizar financieramente esta situación es con la TIR, con la tasa interna de retorno. En el primer caso tenemos una TIR de 2,9, en el segundo caso tenemos una TIR de 1,6. En el ejemplo planteado nos conviene, desde el punto de vista financiero, la refinanciación de la deuda, sin embargo, puede ser que decidamos no hacerlo por otros factores, como por ejemplo las restricciones que puede llegar a tener este contribuyente a realizar en los 24 meses contados a partir de la fecha de publicación de la ley, es decir, del 11 de noviembre. Pero en un análisis netamente financiero nos convendría esta refinanciación. Vamos a ver que no en todos los casos ocurre lo mismo. Por ejemplo, en la situación 2 que estamos planteando, nos encontramos con un plan de pagos que se consolidó a través de la Resolución General 4.557, el 15 de septiembre del 2019, con obligaciones impositivas y previsionales. En este caso, la deuda total consolidada fue de 792.639 pesos, y este plan se hizo en 120 cuotas. A la fecha que se pretende hacer la refinanciación, faltan abonar 95 cuotas, es decir, solamente se habían pagado 25 de las 120. El plan de pagos original, es decir, el que hoy tenemos vigente, tiene una tasa de interés del 2,5%. Si nosotros vamos a ver las condiciones del posible plan, es decir, con la moratoria nueva, la tasa de interés es del 2%, es decir, se reduce medio punto la tasa de interés. Pero existe una diferencia sustancial que nos puede hacer cambiar de idea a la hora de decidir refinanciar o no, es la cantidad máxima de cuotas. Dijimos que estábamos hablando de un plan de 120 cuotas, que hoy nos quedaban 95 cuotas por cancelar. Sin embargo, con la moratoria, de acuerdo al tipo de sujeto y a las obligaciones que tiene incluido este plan, el máximo es de 36 cuotas. De 95 se nos reduce a 36. Dato no menor. Si vemos el beneficio por condonación de intereses, tenemos una deuda a consolidar, es decir, una vez restado los pagos de las 25 cuotas, de 634.112 pesos. Con el beneficio de condonación de intereses se nos reduce a 625.614. Si bien tenemos una reducción de intereses, no es tan sustancial. Veamos cómo nos quedaría el plan de pago si hacemos la refinanciación. Como les dije antes, se puede hacer en 36 cuotas como máximo por el tipo de obligación y sujeto. En este caso, como es una empresa con certificado PYME, pero como mediana empresa, tiene pago a cuenta, por lo tanto, en total estamos hablando de 37 cuotas. Y el primero
el pago a cuenta vence en el momento en que estamos intentando hacer la refinanciación o que decidimos hacer la refinanciación, y como les había mencionado anteriormente, el resto de las cuotas comienzan a vencer a partir del 16 de abril. Nuevamente, haciendo el análisis que veíamos para el ejemplo 1, nos encontramos con una tasa interna de retorno en el plan actual de 1,7 y en el plan posible de 2%. En este caso, desde el punto de vista financiero, no nos conviene la refinanciación, y el principal motivo es la reducción importante de cuotas, donde en un plan actual nos quedaban 95 cuotas y ahora podemos hacer hasta 36. Entonces, si bien tenemos una tasa de interés menor, cuando analizamos otras variables nos damos cuenta que no nos conviene la refinanciación para este ejemplo puntual. Entonces nos vamos a preguntar qué hacemos, si refinanciamos o no refinanciamos. En primer lugar, vamos a hacer un análisis financiero, similar a lo que estuvimos hablando recién. Es decir, vamos a evaluar la cantidad de cuotas actuales versus la cantidad de cuotas que nos permite la refinanciación, la tasa de interés actual versus la tasa de interés de la refinanciación. Si tenemos posibilidad financiera de abonar el pago a cuenta de corresponder, tengan en cuenta que si nos corresponde como contribuyentes abonar el pago a cuenta se abona en el mismo momento en que realizamos la refinanciación. Si el contribuyente no cuenta con la posibilidad financiera de afrontar ese pago a cuenta, no nos estaría sirviendo la refinanciación de la deuda. Por otro lado, como beneficio, tenemos que considerar el diferimiento de las cuotas a abril. Como les había mencionado anteriormente, no vamos a estar pagando la cuota ni de febrero ni de marzo, por lo tanto nos puede dar un alivio esos 2 meses. Y si abonamos la cuota, si ya teníamos abonada la cuota, vamos a tener que considerar que vamos a recuperar esa cuota abonada en el mes en que se realiza la refinanciación. Esto desde un punto de vista financiero. ¿Qué otras situaciones tenemos que analizar? ¿Qué beneficio nos trae la refinanciación? La condonación de intereses es un beneficio importante, pero si estamos frente a una deuda relativamente nueva, como vimos en los 2 ejemplos anteriores, no es tan significativo. Ahora, si tenemos un plan de pagos por una deuda que tiene incluido una cantidad de intereses más importante y que la condonación de intereses resulta significativa, puede ser que la refinanciación nos ayude a reducir la deuda. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos la posibilidad de pago al contado, tenemos una quita del 15% que entra en el análisis de los beneficios. Y por último, otras situaciones que debemos analizar para saber si refinanciamos o no, son las restricciones que nos trae esta moratoria. Recuerden que las restricciones que nos trae esta moratoria son las mismas de las moratorias anteriores, excepto por la restricción de distribución de dividendos que fue eliminada, pero tenemos restricciones de transferencias al exterior, de compra de activos financieros en el exterior, de acceso al mercado único libre y de cambios, y restricciones respecto a operaciones de dólar MEP o dólar cable. Tengan en cuenta que estas restricciones no se aplican en todos los casos ni en todos los sujetos. Habrá que analizar si el sujeto en el cual estamos intentando realizar esta refinanciación son aplicables o no, pero si son aplicables, es un dato no menor considerar que no vamos a poder realizar determinadas operaciones, no solo para adelante, sino que no pudimos haberlas realizado desde el 11 de noviembre del 2021. Por lo tanto, hoy, estando en febrero del año 2022, no solo tenemos que pensar que hay operaciones que no vamos a realizar para adelante, sino que tenemos que preguntarle al contribuyente si realizó determinadas operaciones para saber si estamos en condiciones de plantear la refinanciación o no. Si bien no vamos a adentrarnos en estas restricciones, porque es un tema que es aplicable a la moratoria ampliada, y que se vio en la charla inicial, y que se va a ver en la próxima charla que corresponde a ese tema, es un dato a considerar a la hora de refinanciar.
Dicho todo esto, vamos a pasar a la reformulación de planes presentados por contribuyentes condicionales, y le doy la palabra a Karina, que va a seguir con el tema. Bien, en este caso vamos a situarnos primeramente en qué parte de la norma se encuentra establecido, ¿sí?, este beneficio. En la ley lo vamos a encontrar en el título 2, capítulo 1, y en la reglamentación de la moratoria, en la resolución 5101, lo vamos a encontrar en el título 1, apartado J. Recordemos quiénes eran estos sujetos que se adherían en las dos moratorias anteriores solicitando un plan de manera condicional. Las dos moratorias, como en esta, ley de alivio fiscal, había una categoría, ¿sí? Habían varias categorías, y en una de ellas era la de categoría de pymes, ¿sí? Estos contribuyentes, para poder entrar en esta categoría, lo que tenía que hacer era obtener el certificado o tener el certificado MIPYME. Para aquellos sujetos que a la hora de que se adhirieron, ¿sí?, en estas moratorias no contaban con el certificado, lo que podían hacer es adherirse bajo la forma condicional, ¿sí?, plan condicional, y en paralelo tramitar el certificado. Esta obtención, ¿sí?, y esta condición de PYME tenía un tiempo, ¿sí?, perentorio para poder estar bajo esa modalidad de plan condicional. El decreto 966 le dio un plazo hasta el 15 de diciembre del 2020 para que estos sujetos tengan tiempo de obtener ese certificado. O sea que, resumiendo de nuevo, en las moratorias anteriores, ¿sí?, de la ley 27.541 y de la ley 27.562, reglamentadas por estas dos resoluciones que tienen ustedes ahí en la filmina, los sujetos que no contaban con certificado MIPYME y tenían esa condición, podían adherirse, tramitar el certificado, y su adhesión era de manera condicional. Tenían tiempo hasta el 15 de diciembre de 2020 para, ¿sí?, poder quedarse con el plan condicional hasta la obtención del certificado. ¿Qué pasaba, ¿sí?, si no obtenían el certificado? Si no obtenían el certificado PYME dentro de este plazo que vimos anteriormente, o sea, hasta el 15 de diciembre del 2020, una de las causales de caducidad que estaban en la reglamentación de estas dos moratorias era justamente la falta de obtención del certificado y seguir estando como condicional. Si ya el sistema, una vez que obtenía el certificado, ya este sujeto no podía quedarse de manera condicional. Tenían tiempo hasta el 15 de diciembre. ¿Qué pasaba? Estos sujetos que no obtuvieron el certificado, ¿tenían de alguna manera la posibilidad de poder seguir con la adhesión de la moratoria? O sea, ¿podían continuar con el plan más allá de no haber obtenido el certificado hasta el 15 de diciembre del 2020? Sí, la reglamentación lo que decía era que en caso de no obtener el certificado, lo que podían hacer es reformular el plan como resto de contribuyentes, que era otra categoría de sujetos, ¿sí?, que entraban dentro de las moratorias anteriores. Entonces, un sujeto que se adherió en la moratoria anterior en forma condicional, que no obtuvo el certificado hasta el 15 de diciembre del 2020, si no reformuló, caducaba el plan. Si quería seguir continuando con el plan, lo que debió hacer es reformular como demás contribuyentes. ¿Qué beneficio me trae esta nueva ley? Es aquellos que justamente hicieron la reformulación como demás contribuyentes y su plan se encuentra vigente, pueden volver a hacer la reformulación del plan como contribuyentes condicionales, es decir, ir a solicitar el certificado para poder en esta moratoria, para hacer como si en la moratoria que estaba anterior no tenía la categoría de PYME, al hacer hoy la reformulación, obtener el certificado, van a poder obtener la categoría
PYME. Esta reformulación, lo que dice la norma es optativa, ¿sí? Cada sujeto va a tener que analizar si le conviene o no, pasarse como condicional para obtener la categoría de pequeño contribuyente, o continuar con el plan vigente de demás contribuyentes, ¿sí? Si opta por hacer la reformulación, lo va a tener que hacer como en el resto de todos de los planes de facilidad de pago que las moratorias AFIP hoy está realizando, es a través del servicio de Mis Facilidades, con esta opción que se llama reformulación de planes condicionales. Al igual que Diana comentó respecto de cómo se compone el monto de la cuota a refinanciar, en este caso, el monto de la cuota a reformular también se va a tener en cuenta todos los pagos que se realizaron hasta el último día del mes anterior a la fecha que estoy realizando la reformulación. Así, como también lo explicó Diana, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer una reformulación, y obviamente es un plan que se debita en forma automática, lo que vamos a tener que hacer antes de que se debite, si la reformulación la hago antes de que se debite la cuota del mes en que estoy realizando la reformulación, lo que voy a tener que hacer es la suspensión del débito, y si la reformulación de este plan lo estoy haciendo luego que se debitó, lo que voy a tener que hacer es solicitar la reversión de ese débito, ¿sí? Con los ejemplos que dio Diana, en el caso de refinanciación, respecto de hacer el parate por el débito de la cuota, en el caso de reformulación, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué otras cosas voy a tener en cuenta? La reformulación, ¿sí? La solicitud hay que presentarla de todas maneras, ¿sí? Todos tenemos que entrar y solicitar la reformulación. Inclusive si no hay saldo a cancelar, ¿sí? En este caso, cuando yo voy a ingresar y me sucede esto, el sistema me va a arrojar un formulario que va a llamarse reformulación de planes sin saldo a cancelar. Y esto me va a servir como constancia de la presentación de esa reformulación a contribuyente condicional que estoy queriendo hacer. Cuando nosotros vimos esto, nos pusimos a pensar en qué caso un sujeto que va a hacer una reformulación, ¿sí?, de un plan que tenía como demás de contribuyente a contribuyente condicional, le puede quedar un plan sin saldo a cancelar. Recordemos que cuando entramos, ¿sí?, a esta ley de alivio fiscal, a estos sujetos también le cabe, ¿sí?, la condonación de intereses que está previsto en esta moratoria. Entonces, por efecto de la reimputación de los pagos que que el sistema, ¿sí?, me va haciendo por los pagos que yo venía haciendo del plan original, puede ser que yo cubro, ¿sí?, todo lo que debo, y lo que me queda son los intereses resarcitorios que en esta moratoria me condonan. La diferencia entonces me va a quedar justamente sin saldo a pagar. Entonces, en ese caso puede ser que al reformular me convenga, ¿sí? Cada uno va a tener que analizar si tiene este sujeto. Obviamente, si hay condonaciones de intereses, claramente uno va a entrar, ¿sí?, para ver en qué casos me conviene o no. También, que no es tema para esto, igual hay que mirar si, cuáles son las condiciones de estas nuevas moratorias, ¿sí?, en cuanto a tasas, ¿sí?, de financiación, si que me conviene o no esta reformulación. ¿Qué otras cosas voy a tener en cuenta? Bueno, esto, Diana, ¿lo querés explicar vos? Otra de las pautas a tener en cuenta en la reformulación de los planes condicionales, que venía hablando Karina, es que podemos utilizar la cancelación mediante pago al contado, en el cual vamos a obtener la quita del 15%, que ya mencionamos en otro momento, o vamos a poder adherir al plan de facilidad de pago en cuotas, que el límite máximo en cuotas, como también se mencionó anteriormente, va a depender del tipo de sujeto y de obligación incluida.
Si nosotros optamos por la reformulación a través de un plan de pagos, la cantidad máxima de cuotas va a depender, como les decía anteriormente, de las obligaciones incluidas, y al igual que en la refinanciación, vamos a poder utilizar el máximo de cuotas que tenga como límite la obligación de menos cantidad de cuotas. Es decir, que si tenemos un plan con dos tipos de obligaciones distintas, nuestro límite va a ser la obligación que tenga menor cantidad de cuotas. Todo lo demás se rige por las condiciones de la moratoria ampliada. La primera cuota va a vencer el día 16 de abril del 2022, y las cuotas siguientes van a vencer los días 16 de cada mes, las cuales se van a cancelar a través del débito directo en cuenta bancaria. Nuevamente nos encontramos en una situación donde vamos a dejar de pagar las cuotas que se producen desde el mes de la reformulación hasta el 16 de abril. Si nos situamos hoy, que estamos en febrero, nos vamos a encontrar que no tendríamos que abonar la cuota de febrero ni la de marzo, y la primera va a ser el 16 de abril. La nueva fecha de consolidación del plan va a ser la de la fecha de reformulación actual. Cuando nosotros vimos la parte de refinanciación, dijimos que se mantenía la fecha original, y por lo tanto no seguían corriendo intereses. En este caso no sucede lo mismo. Al igual que en el caso anterior, la confirmación del plan se va a dar con el pago a cuenta o con el envío del plan, si no corresponde pago a cuenta. La presentación del plan va a ser comunicada a través del domicilio fiscal electrónico del contribuyente, y una vez efectuada la reformulación del plan, no se va a poder retrotraer a la situación del plan original. Nuevamente nos encontramos en una situación en la que tenemos que decidir qué hacemos, y si optamos por reformular, no nos podemos arrepentir de esa reformulación. O al menos si nos arrepentimos, no vamos a poder hacer nada al respecto. Algo para recordar que fue respondido por el fisco en el espacio de diálogo, que no es causal de caducidad la pérdida del certificado PYME si al momento de la adhesión al régimen poseía un certificado vigente. Es decir, si nosotros tenemos certificado vigente PYME, no importa si a lo largo del plan de pago lo perdemos, ya sea porque dejó de ser PYME o porque no pudimos renovarlo por determinadas situaciones, lo que va a importar es al momento de adhesión al régimen. Y a modo de entender qué podemos hacer con los planes condicionales, o qué nos permite esta nueva moratoria, tengan en cuenta que vamos a dividir estos planes condicionales en vigentes o caducos. Si estamos hablando de planes vigentes, y dijimos que eran vigentes, si habían reformulado además contribuyentes, como explicó Karina anteriormente, estos sujetos condicionales tenían un plazo especial hasta el 15 de diciembre del año 2020 para obtener ese certificado PYME, y si no lo obtenían hasta esa fecha, la opción que tenían era reformularlo como demás contribuyentes, donde cambiaban las condiciones. Si hicieron ese paso, es decir, si reformularon además de contribuyentes hasta el 15 de diciembre del 2020, hoy, con la nueva moratoria, están en condiciones de reformular y volver a la situación anterior con los beneficios que le correspondan de acuerdo a su certificado PYME. Si esos planes condicionales, que fueron realizados como condicionales, hoy se encuentran caducos, nos encontramos en dos situaciones distintas. Si esos planes caducaron por no haber obtenido el certificado y no haber reformulado, es decir, llegó el 15 de diciembre, no hicimos nada, no obtuvimos ni el certificado ni reformulamos. Por lo tanto, el plan caducó. ¿Qué podemos hacer hoy? Podemos ingresar un nuevo plan de facilidad de pago a través de la moratoria ampliada, pero como nuevo plan. Si ese plan se reformuló además contribuyente, pero luego caducó, por ejemplo, por la falta de pago de cuotas, si esa caducidad se produjo hasta el 31 de agosto del 2021, podemos rehabilitar el plan como demás contribuyentes, tema que vamos a ver
en unos minutos más adelante. Si ese plan caducó después del 31 de agosto del 2021, nuevamente nos encontramos en la situación que podemos realizar un nuevo plan a través de la moratoria ampliada, iniciando de cero ese plan. Por último, vinculado a la reformulación, vamos a ver cómo tramitar esta reformulación. Vamos a ingresar con quit y clave fiscal al servicio de mis facilidades. Vamos a ingresar por nueva presentación, al igual que en el caso anterior, en la primera opción, Ley 27.653, Plano de Facilidad de Pago de Obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social. Y una vez que entramos, vamos a tener que elegir la reformulación de planes condicionales. Lo que les mostramos en esta pantalla es que nosotros empezamos a hacer el trabajo de esta presentación en enero, y cuando ingresábamos no podíamos encontrar de ninguna forma la opción. Dimos vuelta para arriba, para abajo, no encontrábamos nada, dijimos, entonces no podemos reformular los planes. Bueno, se ve que la AFIP estaba algo retrasada con sus sistemas, y recién lo incorporó en febrero. Si les pasó lo mismo, si en enero probaron y no lo encontraron, hoy lo podrían hacer. Si entramos hoy, nos vamos a encontrar justamente con esta opción, donde nos dice Ley 27.653, reformulación de planes presentados por sujetos condicionales. Una vez que ingresamos ahí, vamos a tener el detalle de planes susceptibles de reformulación, y el resto de las pantallas serían las mismas que vimos en el caso de refinanciación, donde vamos a tener que elegir la CBU, vamos a ver la deuda a consolidar y los demás pasos para el envío del plan. Y ahora vamos a pasar a la rehabilitación de moratorias caducas, que nos va a hablar Karina. Nota de color como para agregar lo anterior de las dos pantallas, qué susto que nos pegamos. Exactamente. Porque realmente no encontrábamos por dónde se ingresaba, tuvimos bastante dudas, pero bueno. El último tema que nos tocaría como beneficio es la posibilidad de rehabilitar moratorias caducas. Uno mira y dice, ah, fantástico, vamos a poder rehabilitar todas las moratorias que se encuentren justamente con caducidad. Vamos a ver que en realidad esta ley de alivio fiscal, las moratorias que nos permiten rehabilitar son solamente, ¿sí?, la de las moratorias anteriores. Previamente, como para que ustedes puedan ver en qué lugar de las normativas se encuentra este capítulo de beneficio, en la ley va a estar en el título 2, capítulo 1, y en su reglamentación está en el título 2, capítulo 3. Ahí, o sea, todo lo que nosotros, si ustedes quieren cotejar, lo van a poder ver a través de esa parte de la norma. Vuelvo a decir, uno dice, uy, bueno, vamos a rehabilitar moratorias que tenemos caducas. No, en realidad, esta ley de alivio lo único que me permite rehabilitar son aquellas moratorias que se hayan presentado en el marco de las dos moratorias anteriores, ¿sí?, de la ley 27.541 y de la ley 27.562. La ley me dice que las voy a poder rehabilitar por única vez, de manera extraordinaria, ¿sí?, es última oportunidad, aparentemente. ¿Qué significa rehabilitar, sí, en este caso? El plan que yo presenté de manera original caducó, y ahora lo que me están dejando hacer es volver, ¿sí?, a que renazca ese plan que yo presenté, ¿sí? O sea, que ese plan siga en la continuidad del tiempo, ¿sí? Prorrogo la vigencia de esa moratoria. En ese caso, al quedar vigente ese plan, se mantienen los beneficios que yo presenté en el plan anterior, ¿sí?, sin consecuencias materiales, formales ni penales. O sea, esta rehabilitación hace como que nunca hubiese caducado, ¿sí?
Recordemos en qué instancias, ¿sí? En las dos moratorias anteriores, un sujeto se le podía haber caducado un plan de pagos. La primera, obviamente, es sencilla, la falta de pago de determinada cantidad de cuotas que están establecidas en cada uno de estos artículos de las dos moratorias, me produce una causal de caducidad. Si yo presenté un plan con deuda en discusión judicial y no tuve la aprobación judicial de avenimiento dentro de los plazos que cada una de estas normas me establecía, se me produce también la caducidad. El hecho, como vimos anteriormente, ¿sí? en lo que vimos en la parte de reformulación de condicionales, aquellos que estaban bajo esa condición y no pudieron obtener el certificado y quedaron como planes condicionales sin reformular, además contribuyentes, eso es una causal de caducidad. Si presenté un plan, pero previamente utilicé saldo de libre disponibilidad para pagar deuda y ese saldo es inválido, también hay caducidad. La transferencia o compra de activos financieros en el exterior. Y por último, así como está en esta moratoria ampliada que ustedes habrán visto y van a ver en la charla de la semana que viene, para determinados sujetos hubo restricciones, ¿sí? Restricciones que ya Dayana las comentó y en realidad no viene al caso por ahí especificar o adentrarnos en cada una de ellas, pero sí recordar que las restricciones que había eran la de distribución de dividendos en un determinado tiempo, el acceso al mercado único de cambios para pagar ciertos beneficios a empresas vinculadas en el exterior, y el no poder realizar operaciones con dólar MEP o contado con liquid si algún sujeto que adhería a un plan y tenía estas restricciones, se le producía la causal de caducidad. Entonces, estos sujetos, ¿sí? Que estaban en las dos moratorias anteriores, ¿sí? En la que conocemos como la ley de solidaridad social y reactivación productiva, si sus planes se encuentran caducos, esta ley de alivio fiscal les permite realizar la rehabilitación de los planes. Que vuelvan, ¿sí? A correr esos planes que originalmente, ¿sí? Se presentaron. Pero dentro de la moratoria anterior hay sujetos cuyos planes, si bien pueden estar caducos, no pueden rehabilitarlos, ¿sí? ¿Quiénes son estos sujetos? Justamente aquellos que estaban con planes condicionales a la espera de obtener el certificado MIPYME, que contaban con ese plazo perentorio hasta el 15 de diciembre del 2020 para poder obtenerlo, que quedaron con el plan condicional y no pudieron obtener el certificado. Sabemos que ese plan caducó y ahora, si lo obtienen, si quieren rehabilitar ese plan caduco, esta ley de alivio fiscal no se los permite porque justamente estos sujetos tuvieron la posibilidad de reformular el plan si no obtenían el certificado como demás contribuyentes. Si no hicieron nada, lamentablemente estos sujetos no pueden rehabilitar esa moratoria que les caducó. Después vamos a ver si con esta deuda pueden gozar de algún otro beneficio dentro de la ley de alivio fiscal, ¿sí? Bien. ¿Qué condiciones entonces vamos a tener que cumplir para poder justamente rehabilitar estos planes caducos de las moratorias anteriores? Que la caducidad, esas causales de caducidad que recién mencioné, hayan sucedido hasta el 31 de agosto del 2021, ¿sí? Cualquier plan de las moratorias anteriores que hubiesen caducado hasta esa fecha, uno puede analizar si quiere rehabilitarlas o no. La posibilidad de la rehabilitación hay tiempo hasta el 15 de marzo del 2022, ¿sí? Hasta el 15 de marzo, hasta el mes que viene. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tener que acceder, como en todos los planes, como dije anteriormente,
por el servicio de mis facilidades y buscar la opción de la rehabilitación de las moratorias caducas. Como lo que hace esta rehabilitación, ¿sí?, es volver, ¿sí?, a la vigencia del plan que originalmente presenté, lo que me dice esta ley es que al quedar rehabilitado voy a tener que seguir observando los requisitos y demás condiciones que la reglamentación de la moratoria anterior establecen para cada uno de esos planes que rehabilito. O sea que si yo voy a rehabilitar una moratoria de la ley 27.541, voy a tener que mirar los requisitos y condiciones de la resolución general 4.667, y si quiero rehabilitar una moratoria de la ley 27.562, una vez rehabilitada, lo que voy a tener que seguir observando son los requisitos y condiciones de la resolución general 4.816. Ojo, solamente en todo lo que dice los requisitos y condiciones, pero no voy a observar lo que dicen respecto de la cantidad de cuotas por las cuales voy a poder rehabilitar. Esta nueva ley de alivio lo que me permite al rehabilitar, me va a dar, como vamos a ver después, un tope distinto, ¿sí?, a cuántas cuotas voy a poder acceder a rehabilitar. Otras pautas a tener en cuenta, como dije, la rehabilitación es optativa, ¿sí? Yo voy a seleccionar, si tengo varios planes caducos, qué plan, si es que el plan puede ser rehabilitado, quisiera realizar esa rehabilitación, pero una vez que elijo ese plan caduco y lo quiero rehabilitar, dentro de ese plan lo que no voy a poder hacer es sacar ninguna obligación, ¿sí?, que quizás no pagué, ¿sí?, para que se me rehabilite el plan sin tener en cuenta esa obligación. La rehabilitación es completa, es como que plan original cayó, vuelve a nacer, ¿sí? De la misma manera, con la misma situación de deudas incluidos en ese plan original, ¿sí? Como justamente entonces vuelve la vigencia, la fecha de consolidación es la misma que la del plan original. Y como consecuencia, justamente no hay ingreso de pago a cuentas, ¿sí? Vuelvo a rehabilitar y voy a continuar pagando cuotas, ¿sí? Justamente cuando voy a presentar el plan, el hecho de elegir la opción de cantidad de planes hace que se me quede generado el plan. Y la confirmación del mismo se va a obtener a través del domicilio fiscal electrónico. En este caso, ¿sí?, la primer cuota, a diferencia de los otros dos beneficios que vimos anteriormente, es que va a vencer el día 16 del mes inmediato siguiente al momento que estoy realizando la rehabilitación, ¿sí? Y las restantes cuotas vencerán el día 16 de cada mes, como en la mayoría de todos los planes de facilidades estamos acostumbrados a que venzan las cuotas. Y de la misma manera que en todos los planes que están por mis facilidades, las cuotas se debitan por débito directo de cuenta bancaria. Acá, la cantidad de cuotas que se pueden pedir por rehabilitación, como estamos hablando de planes de facilidades de moratoria anterior, vamos a encontrar que va a variar, ¿sí?, la cantidad de cuotas que voy a poder solicitar rehabilitación, de hasta cantidad de cuotas que voy a poder solicitar la rehabilitación, según el tipo de deuda y según el sujeto, ¿sí? Por eso, cuando vemos en los dos esquemas siguientes, en cantidad de cuotas que voy a poder solicitar de rehabilitación, para cada uno de las moratorias anteriores va a diferir, ¿sí?, va a cambiar la cantidad de cuotas según la deuda que tenga. Acá vemos, por ejemplo, en la moratoria de la ley 27.541, si yo tengo estos dos tipos de deudas, ¿sí?, mejor dicho, estos tres tipos de deuda, los planes, ¿sí?, la cantidad máxima de cuotas que voy a tener
van a ser diferentes. De la misma manera que si yo voy en los planes de la moratoria de la ley 27.562, la cantidad de cuotas también va a variar según el tipo de deuda. La realidad es que no tiene sentido en detenernos en cantidad de cuotas porque cada una es la cantidad de cuotas que tiene. Lo que sí nosotros nos detuvimos es en observar por qué tienen esa cantidad de cuotas sin número redondo, ¿sí? ¿Por qué el sistema no dice me van a permitir rehabilitar hasta 120, hasta 60, hasta 90? Y la respuesta sí es que, dependiendo qué moratoria fue, el sistema cuenta desde el vencimiento de la primer cuota de cada una de esas moratorias, cuántas cuotas transcurrieron hasta el momento en que los planes pudieron caducar y tengo la posibilidad ahora de rehabilitarlos. Vuelvo a repetir, que quizás no lo dije con todo el acento, los planes que se pueden rehabilitar, la caducidad tuvo que haber sucedido hasta el 31 de agosto del 2021, ¿sí? Y entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de la ley 27.541, que teníamos en este ejemplo, habiendo presentado un plan de original de 90 cuotas, ¿cómo piensa el sistema? Dice, bueno, la primer cuota de esta ley para todos venció el 16 de julio del 2020. Hasta el momento en que cada uno pudo tener este beneficio de alivio fiscal de poder rehabilitar, son planes caducos al 31 de agosto. ¿Cuántas cuotas transcurrieron desde este plazo? 14 cuotas. ¿Qué beneficio le voy a dar entonces de cantidad de cuotas que van a poder rehabilitar? Si este sujeto pidió 90 y pasaron 14 cuotas, lo que le va a quedar por rehabilitar son 76. Ustedes me van a decir, pero quizás a este sujeto le caducó antes del 31 de agosto. Bueno, la realidad es que el sistema hace un corte, ¿sí? Hace un corte hasta el 31 de agosto y cuenta para todos la misma cantidad de cuotas transcurridas, y dependiendo del tipo de plan, hasta cuántas cuotas le voy a poder rehabilitar. Y en el ejemplo que podemos ver de la moratoria de la ley 27.562, supongamos que tenemos un plan de hasta 120 cuotas presentados originalmente. El sistema, ¿qué es lo que piensa? Para todos, la primera cuota venció el 16 de diciembre del 2020. Pueden rehabilitar todos los planes que hayan caducado hasta el 31 de agosto del 2021. ¿Cuántas cuotas transcurrieron desde este periodo? 9 cuotas. En este caso, si un sujeto presentó un plan original de 120, ¿cuánto le vamos a permitir rehabilitar? 111 cuotas. Por eso es entonces este tipo raro de cantidad de cuotas que no sean números redondos, ¿sí? Como para entender un poco en qué se pensó a la hora de hacer las rehabilitaciones. Vemos con un ejemplo de cómo es que un sujeto puede entonces rehabilitar una moratoria caduca. Supongamos que tenemos un contribuyente que adhirió a la moratoria de la ley 27.562, consolidó un plan de una deuda de impuestos el 29 de octubre del 2020, su deuda era consolidada de 5.919.748, presentó, pero el 18 de julio se le produce la caducidad del plan. El plan constaba de 60 cuotas. Si este sujeto, ¿sí?, quiere analizar si puede rehabilitar o no, lo que va a tener que hacer es ingresar al servicio de Mis Facilidades, y cuando ingresa, ahí va a ver que en este caso tiene 2 planes caducos de las 2 moratorias anteriores. Uno por 5.919.748
10.748 y otro por 10.091.945. ¿Qué es lo que dije? Dije que esta ley de alivio fiscal lo que me permite es optativamente rehabilitar los planes caducos, ¿sí? O sea que si él tiene 2 planes, puede, si quisiera, elegir por rehabilitar solamente uno de los planes. Para eso entonces va a analizar y va a ver en el detalle cuando, si realmente lo que arroja el sistema en cuanto a caducidad es correcto, ¿sí? Vemos que el sistema le arroja como fecha de caducidad 18 de julio, va a querer ingresar dentro de los datos del plan para poder realmente analizar cuál fue la deuda, ¿sí? Recordemos que él ingresó deuda impositiva, deuda por los recursos de la Seguridad Social. A la hora de hacer la rehabilitación, después vamos a ver que no puede decir, bueno, rehabilito solamente una de estas 2 deudas, no. La rehabilitación es por todo el plan original, ¿sí? Y para ver si realmente la caducidad que arroja el sistema es correcta, va a ver los pagos, y en los pagos sí constata que tiene cuotas impagas, y si va a la reglamentación de la moratoria anterior, que era lo que indicaba como cantidad de cuotas impagas que me producía la causal de caducidad, en este caso la ley 27.562, que está reglamentada por esta resolución 4.816, indicaba que la caducidad era en función obviamente de cada una de los tipos de deudas, ¿sí? Y cantidad de cuotas que uno solicitaba. Como este sujeto solicitó 60 cuotas, la falta de 4 cuotas, ya sean alternadas o consecutivas, le producía a los 60 días corridos posteriores a la cuarta cuota impaga, se le producía la causal de caducidad. Por eso, el sistema que decía que la causal de caducidad era el 18 de julio es correcto, y siendo como causal de caducidad 18 de julio, como esta ley de alivio fiscal me permite rehabilitar deudas que hayan caducado al 31 de agosto del 2021, este sujeto podría, ¿sí?, analizar si quiere o no rehabilitar el plan. Para eso juega un poco con los sistemas y entonces ingresa a nueva presentación, elige la ley de alivio fiscal, la ley 27.653, y va a buscar dentro de estas opciones la opción de rehabilitar planes caducos, y cuando selecciona esta opción, automáticamente el sistema le muestra que tiene los 2 planes que están caducos, que fueron la causal de caducidad anterior al 31 de agosto de 2021, a ambos planes le permite realizar la rehabilitación de cada uno. Volvemos a repetir, es optativa, por lo tanto, si el sujeto no contara con el dinero suficiente para rehabilitar los 2, puede elegir cuál de los 2 rehabilitar, ¿sí? En este caso, va a analizar por el primer plan. Cuando ingresa a la rehabilitación, se tiene que completar sí o sí los 5 pasos que en todos los planes de pago que están en mis facilidades están. Voy a tener que seleccionar la CBU. Recordemos, por las dudas, que si la CBU que el sujeto tiene no es la que está utilizando el banco, puede hacer un cambio de CBU. Una vez entonces que elige el CBU, el sistema le va a mostrar cómo le queda, ¿sí?, la deuda por rehabilitar
como este sujeto ya pagó, ¿sí?, algunas cuotas, el sistema le va a mostrar la reimputación de esas cuotas y, en definitiva, cuánto de deuda le queda por rehabilitar. Pasa al siguiente paso, ¿sí? Obviamente, en el paso anterior observamos que a este sujeto, por la cantidad de cuotas que tenía, podía solicitar hasta 51 cuotas por el tipo de deuda, habiendo presentado un plano original de 60 cuotas. Recordemos que vimos anteriormente que este sujeto le permite justamente rehabilitar hasta 51 cuotas, porque en este tipo de plan, que era de la ley 27.562, transcurrieron 9 cuotas, por lo tanto le quedan 51 cuotas de opción para rehabilitar. Si el sujeto quisiera, ¿sí?, podría elegir la cantidad de 51 cuotas o puede realizarlo en menos. Si estamos diciendo que era un sujeto que tenía problemas financieros, lo más probable es que va a elegir estas 51 cuotas y lo va a poder hacer porque la cuota mínima también era de 1.000 pesos, por lo tanto va a poder solicitar esta cantidad de cuotas. Y a diferencia, sí, de las otras dos opciones, como dijimos que en esta rehabilitación se prorroga la vigencia del plan original, acá no hay que pagar un pago a cuenta, sino lo único que hay que hacer es enviar el plan y con eso ya se daría por finalizada la rehabilitación. También nos planteamos qué pasaba si teníamos algún sujeto que había presentado un plan de las moratorias anteriores, de estas dos leyes, ¿sí?, si la causal de caducidad hubiese sucedido con posterioridad al 31 de agosto del 2021. Los que eran anteriores dijimos que podían presentar la rehabilitación, pero sin embargo, si la causal fue con posterioridad, lamentablemente no pueden realizar la rehabilitación. ¿Tienen alguna otra beneficio dentro de esta ley para poder esa deuda, ¿sí?, regularizarla? Sí. Lo que podrían hacer, ese plan que se encuentra caduco, lo que uno siempre dice de un plan caduco es que renace la obligación original, y entonces esa deuda original, lo que uno podría realizar es adherirlo a esta moratoria ampliada, ¿sí?, tema que lo van a poder ver con detalle en la charla que viene, pero por lo menos para que se queden con la idea de que estos sujetos, si observan que la caducidad fue con posterioridad al 31 de agosto, no es que no van a poder hacer nada, sino que esa deuda original la van a poder regularizar en esta moratoria ampliada. Vemos con un ejemplo, ¿sí? Lo reafirmó el fisco en el acta del espacio de diálogo del 16 de diciembre del 2021, donde se planteó, ¿sí?, aquellos sujetos que se habían justamente adherido en las dos moratorias anteriores y sus planes caducaron, pero la caducidad fue luego del 31 de agosto del 2021. Si tenían la posibilidad de regularizar esa deuda en esta moratoria. Y lo que el fisco contestó es, haciendo hincapié que si la deuda es una deuda vencida el 31 de agosto, van a poder hacer uso de esta moratoria ampliada, ¿sí? Justamente, una deuda que caduca, renace la deuda, y si esa deuda se trata de una deuda vencida el 31 de agosto, toda esa deuda va a poder ser incorporada en esta moratoria ampliada. Vemos ahora sí con un ejemplo de cuando un sujeto que tuvo un plan caduco con posterioridad, a ver si puede o no. Acá tenemos un sujeto que se adhirió también
a la ley 27.562 con una deuda de impuestos que consolidó el 28 de octubre del 2020. Su deuda era de 35.893, pero la diferencia con el ejemplo anterior es que el plan, la caducidad, operó el 18 de septiembre del 2021. El plan constaba de 24 cuotas y este sujeto dice, la verdad que estoy con bastante problemas porque tengo todos estos planes caducos, quiero ver qué beneficios podría encontrar dentro de esta moratoria, y encuentra que las dos primeras son planes caducos de la moratoria anterior. Entonces dice, bueno, a ver si en alguno de ellos voy a poder hacer la rehabilitación, ingresa a detalles y en el sistema corrobora que la caducidad fue el 18 de septiembre, posterior al 31 de agosto, dice, yo me tiro el lance igual y pido la rehabilitación. Y entonces entra, ¿sí?, dentro de mis facilidades, con la opción de la ley de alivio fiscal, con la opción de rehabilitación de planes, pero el sistema, ¿sí?, que todo conecta, cuando este sujeto quiere ver si puede rehabilitar, el sistema le dice que no tiene planes susceptibles para ser rehabilitado, porque justamente se da cuenta que la caducidad fue con posterioridad al 31 de agosto. Entonces este sujeto dice, bueno, a plan caduco, el fisco ya me dijo que voy a poder, la deuda que es una deuda original, entrar como deuda nueva, y entonces voy a ver la posibilidad si la puedo adherir dentro de la moratoria ampliada. Si quiero ingresar esta deuda en la moratoria ampliada, entro como nuevo plan, y ahí se me va a desplegar, ahí sí se puede observar sobre este plan que estaba caduco, todas las deudas que voy a poder regularizar, pero como moratoria ampliada, no como rehabilitación caduca. Como para hacer un resumen, ¿sí?, porque esto parece un trabalengua de rehabilitación, reformulación, para qué lado ir, para qué lado no ir, a nosotros se nos ocurrió hacer este cuadro, ¿sí?, que creo que les va a servir para ver cuáles son las vías posibles de esta ley de alivio fiscal, o si existe, mejor dicho, alguna vía posible, en función del estado de los planes. Y entonces recorremos las siguientes situaciones. Primero vamos a ver qué pasa si tengo un plan que se encuentra caduco. Lo primero que tendría que observar si es un plan caduco de las dos moratorias anteriores. Si son de esas dos moratorias anteriores, lo otro que tendría que preguntarme es si es un plan que se ingresó como condicional, pero dentro del plazo que me otorgaban, que era hasta el 15 de diciembre del 2020, no obtuve el certificado PYME, y ese plan condicional no lo reformulé como demás contribuyentes. Al estar caduco, ¿tengo algún beneficio? ¿Puedo hacer algo con esa deuda? Sí, ese plan que se encuentra caduco, renace la obligación y entonces lo voy a poder regularizar mediante la moratoria ampliada. Si el plan que estuvo caduco de la moratoria anterior, un plan condicional que dentro de los plazos que estaban previstos, que era hasta el 15 de diciembre del 2020, no obtuve el certificado, y entonces, al no obtener el certificado, quise continuar con el plan y realicé la reformulación como demás contribuyentes, pero así todo ese plan se me caducó, tendría que mirar que si la caducidad fue hasta el 31 de agosto del 2021, como vimos recién, lo podría rehabilitar. Obviamente esa rehabilitación va a ser como demás contribuyentes porque yo me quedé con esta opción y porque está caduco, ¿sí? En cambio, si esa caducidad de este plan
fue después del 31 de agosto, como vimos recién, la única opción que pudieras tener sobre esa deuda es entrar como deuda nueva dentro de la moratoria ampliada. Para el resto de los planes caducos de la moratoria anterior, cuya causal de caducidad fue por cualquier otra que no sea la de los condicionales, si la caducidad fue hasta el 31 de agosto del 2021, este sujeto lo que va a poder hacer es realizar la rehabilitación como vimos recién, ¿sí? Y si la caducidad del plan de esta moratoria anterior fue después del 31, como lo confirmó el fisco, esta deuda la voy a poder regularizar como deuda nueva en la moratoria ampliada. Si el plan está caduco, pero no es de la moratoria anterior, lo único que voy a poder hacer es, como deuda nueva, regularizarla dentro de la moratoria ampliada. Si el estado del plan está vigente y es un plan vigente de la moratoria anterior, lo que voy a poder hacer es, si el plan fue por un contribuyente que se encontraba como condicional y dentro de los plazos que vimos que era hasta el 15 de diciembre del 2020, no obtuvo el certificado y realiza la reformulación como demás contribuyentes, como vimos, lo va a poder ahora reformular de nuevo como condicional. Para el resto de los planes vigentes de la moratoria anterior, como está vigente, no tiene ningún beneficio de esta ley de alivio fiscal. Ya tuvo un beneficio en las moratorias anteriores. Y para el resto de los planes vigentes que no pertenezcan a las moratorias anteriores, como lo explicó Dayana en el primer caso, sobre estos planes van a poder refinanciar con los beneficios de esta ley de alivio fiscal. Y como resumen, Dayana, si querés, te cedo la palabra. Gracias, Karina. Como último resumen de esta charla, dividimos en refinanciación, reformulación y rehabilitación, y mencionamos las características principales de cada uno de estos tres conceptos, que como bien dijimos al principio, suenan todos parecidos, pero son muy distintos y se aplican en situaciones distintas. En los tres casos se puede refinanciar, reformular o rehabilitar deudas anteriores al 31 de agosto del 2021. Si pensamos en la fecha de consolidación, tanto la refinanciación como la rehabilitación mantienen la fecha original, con las características que esto implica. En cambio, en la reformulación se genera una nueva fecha y por lo tanto siguen corriendo los intereses resarcitorios y o punitorios hasta la nueva fecha de consolidación. En cuanto a cantidad de cuotas, la refinanciación y la reformulación tiene hasta 120 cuotas, que va a depender del sujeto y del tipo de obligación, y en el caso de rehabilitación, hasta 111 cuotas, que como bien explicó Karina, depende de las cuotas transcurridas entre el vencimiento de la primer cuota del plan original y el 31 de agosto, que es nuestra fecha corte. En relación al vencimiento de la primera cuota, tanto en refinanciación como reformulación, la primera cuota va a vencer el 16 de abril del 2022, en cambio en la rehabilitación vence el 16 del mes siguiente a la rehabilitación. Si estamos situados en febrero y rehabilitamos un plan, la primera cuota va a vencer el 16 de marzo. En cuanto pago a cuenta, la refinanciación y la reformulación, si corresponde el pago a cuenta, va a haber que ingresarlo. En cambio, en la rehabilitación no corresponde el pago a cuenta, porque como bien mencionó Karina, es una continuidad del plan anterior, que si correspondía ingresar pago a cuenta, ya lo hizo en su momento. En los tres casos, la fecha límite para la solicitud es el 15 de marzo del 2022, es una fecha que tenemos que tener bien presente, porque salvo prórroga mediante,
vamos a poder hacer cualquiera de estas 3 operaciones hasta esa fecha. Con esto damos por terminada la charla del día de hoy, esperamos que haya sido de su utilidad y que puedan consultar el material todos los colegas interesados. Saludo también a todos, realmente esperemos que en cada una de las 3 situaciones puedan encontrar la respuesta que necesiten. Vuelvo a agradecer, Dayana, un placer realmente trabajar con vos, volver a agradecer a todas las autoridades y bueno, a todos los colegas que nos han escuchado y han prestado su oreja en este tema que no fue fácil. Los esperamos en la próxima charla del miércoles siguiente, y no se olviden que el miércoles 23 de febrero vamos a hacer un taller de consultas y respuestas de todos los temas vistos hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.